las ruinas de Arcadia. Los andorianos masacraron a humanos por miles de millones, hasta que abrieron las criocápsulas equivocadas. Arcadia, una vez una próspera colonia humana, yacía en ruinas humeantes. Cadáveres cubrían las calles llenas de cráteres. Los edificios se derrumbaron en escombros y el humo ahogó el sol del mediodía. Un anciano inspeccionó la devastación, su rostro tenso con angustia contenida. Esos bastardos andorianos nos atacaron de la nada, gruñó. Nunca los habíamos conocido antes, pero seguro que nos conocían y querían que nos fuéramos para siempre. Gritó la alarma cuando las naves de guerra alienígenas se materializaron en el cielo, lloviendo plasma sobrecalentado sobre la colonia. Hombres, mujeres y niños corrieron por sus vidas mientras el fuego al rojo vivo consumía sus hogares. Pero los andorianos eran minuciosos en su trabajo sombrío. El joven Terry Holmes corrió a través del ardiente paisaje infernal, pulmones chamuscados por el humo. El sudor se evaporaba de su piel. Tenía una oportunidad desesperada, una última esperanza de supervivencia. Las cámaras. Creo la colonia. Los ingenieros las construyeron exactamente para este escenario del fin del mundo. Las cápsulas podrían congelar a un humano, detener el envejecimiento, ralentizar los signos de vida a niveles imperceptibles. Solo un loco los probaría, sin probar. Un equipo de exterminio andoriano se interpuso en el camino de Terry, su líder. Apuntó un rifle de plasma ionizado a su corazón. Morera. Su etiqueta de nombre, Greed. Apretó el gatillo y luego dudó. Un extraño destello de duda o piedad. En sus ojos oscuros, Terry no se detuvo a reflexionar por qué saltó Morera y aplanó las palmas de las manos para activar el copot más cercano, sellándose dentro de ese ataúd helado. La conciencia se drenó como el agua, pero no antes de escuchar la voz de Mora a través de los altavoces de la cámara, el Imperio Andoriano. Arcadia no fue el único mundo que sufrió la ira andoriana. Durante la siguiente década, cazaron y exterminaron sistemáticamente colonias humanas en toda la galaxia una por una. La tecnología avanzada andoriana y las tácticas despiadadas abrumaron las defensas humanas en la colonia de Nuevo Edén. Un escuadrón de soldados humanos hizo una última resistencia desesperada. Superados en número y en armamento, lucharon hasta el último hombre, ganando un tiempo precioso para que los civiles evacuaran a los búnkeres ocultos. Los rayos de plasma chisporrotearon en el aire vaporizando a los valientes defensores, donde se encontraban en el mundo minero de Helia Prime. Una madre, acurrucada en un refugio subterráneo secreto con sus 2 hijos pequeños, los abrazó con fuerza, rezando para que los andorianos no los encontraran. El sonido de pasos pesados y voces guturales alienígenas se acercó. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras susurraba a sus hijos que se quedaran callados. «Intentamos contraatacar», dijo el narrador, su voz teñida de ira y frustración. «Pero estábamos irremediablemente superados. Los andorianos tenían tecnología que nunca habíamos visto antes, armas que podían vaporizar a un humano con un solo disparo. Un soldado andoriano apuntó su rifle de plasma a la espalda de un hombre que huía y apretó el gatillo. La víctima indefensa desapareció en una ráfaga de gas sobrecalentado, dejando solo una sombra carbonizada en la pared, y también tenían algo más, un odio profundo y hirviente por nuestra especie. No solo querían derrotarnos, querían borrarnos de la existencia. Al final solo un puñado de colonias humanas sobrevivieron escondidas en los rincones más remotos de la galaxia. El resto fueron aniquilados, sus habitantes masacrados o esclavizados. La humanidad se tambaleaba al borde de la extinción y los andorianos se regocijaban con nuestra desaparición. Despertar la última esperanza. Mientras Terry Holmes dormía en su ataúd helado, los andorianos conspiraban. Sabían que su trabajo de Grizzly estaba inacabado, dentro de un centro de comando andoriano. Marera estaba de pie frente a un mapa de la galaxia.
Estudiando los puntos parpadeantes, el rojo indicaba los restos dispersos de la humanidad marcados. De azul. Arcadia, su oficial al mando, un andoriano canoso cubierto de cicatrices de batalla se acercó a él. Fui testigo de primera mano de las cámaras Cry en Arcadia. El veterano dijo que cada humano es una amenaza impredecible y peligrosa. Esas cámaras son su último refugio. Encuéntrenlas. Destrúyanlas a cualquier costo. Mirera asintió con la cara y la máscara impasible. El fuego de plasma se encendió. Las colonias de Crayo, mientras los andorianos mataban. Los equipos irrumpieron en las cámaras. Los humanos indefensos, todavía aturdidos por el criosueño, fueron aniquilados donde estaban. Algunos lograron tomar armas y disparar, pero sus lentas reacciones no fueron rival para los despiadados alienígenas. La última esperanza de la humanidad de precisión se desvaneció con cada cápsula criogénica. Los andorianos fueron destruidos y metódicos. No se detendrían hasta que hubieran borrado todo rastro de humanos de las estrellas. Pero había una cámara que los andorianos no encontraron oculta en las profundidades de los restos de la colonia, y dentro de esa cámara dormía Terry Holmes, ajeno al destino de su especie. El interior de la criocápsula de Terry llenaba la vista. La escarcha oscurecía las paredes, su rostro apenas era visible a través de la neblina helada, presentaba un sueño flácido y helado mientras los años se convertían en décadas y las décadas en siglos. Terry permaneció suspendido en su capullo glacial fuera de la galaxia. Los andorianos, borrachos de victoria, dirigieron su mirada hacia nuevas conquistas, subyugaron especie tras especie, forjaron un imperio que se extendió por las estrellas. Los andorianos gobernaron con puño de hierro, aplastando la resistencia con despiadada eficiencia. Las otras especies de la galaxia aprendieron rápidamente a temer y obedecer a sus nuevos amos para no sufrir el espantoso destino de los humanos. Parecía el dominio andoriano sobre la galaxia. Era absoluto y eterno, se habían elevado para convertirse en el cosmos, señores indiscutibles, y en 100 mundos especies, que una vez se mantuvieron orgullosas y desafiantes, ahora se derriten en sumisión, temblando a los pies de su conquistador. Pero entonces sucedió algo que nadie podría haber predicho en el mundo. En ruinas de Arcadia, en las profundidades de la cámara oculta, de Creo Terry Holmes, comenzó a despertar al último humano dentro de la olla. Los párpados de Terry revolotearon. La escarcha se agrietó y se descascaró, mientras sus músculos se contraían, despertando lentamente de siglos de sueño congelado. Un siseo de gas y un desgaste de la maquinaria llenaron la cámara, cuando el proceso de dedo se puso en marcha con un jadeo. El ojo de Terry se abrió de golpe. Su pecho jadeante, mientras aspiraba bocanadas de aire viciado, se agitó débilmente contra las ataduras de la cápsula, su mente nublada, su cuerpo sacudido por violentos escalofríos. La escotilla de la cápsula se abrió con un siseo. Neumático, cuando Terry emergió de su sueño de siglos, se encontró en un mundo. Ya no reconocía los pasillos que una vez le resultaron familiares de la instalación criogénica. Ahora estaban oscuros y desmoronados, ahogados por el polvo y los escombros. Terry salió tambaleándose de la cápsula de PO con piernas temblorosas. Su visión se nubló. Se apoyó pesadamente contra el marco de la cápsula, esperando que la sensibilidad regresara a sus extremidades. Su mirada recorrió la cámara, observando las paredes de decantación, las luces parpadeantes, las gruesas capas de mugre que cubrían cada superficie. Los recuerdos se estrellaron contra Terry en una ola vertiginosa, el ataque andoriano, la huida desesperada a las cámaras Creo, los ojos fríos de Mora cuando levantó su arma. Terry cerró los ojos con fuerza, la bilis le subía por la garganta, se tambaleó por las ruinas de la instalación, cada paso más lento que el último, mientras su cuerpo recordaba cómo moverse. Vigas caídas y trozos de hormigón cubrían los pasillos. La pantalla rota colgaba flácida de las paredes, muerta y oscura. El corazón de Terry latía con fuerza mientras subía la última escalera y emergía a la superficie de Arcadia.
Levantó una mano para protegerse los ojos del duro resplandor. Su respiración se entrecortaba en su garganta. Arcadia yacía en ruinas. Las imponentes torres se habían derrumbado, dejando solo tocones irregulares. Los Lush Parks ahora eran llanuras de ceniza y escombros. El humo manchaba el cielo con un gris enfermizo y proyectaba un sonido opresivo sobre la devastación. Para Terry no había pasado el tiempo. Para él, el ataque a Arcadio fue solo ayer, pero cuando miró las ruinas de su mundo, comenzó a darse cuenta del verdadero alcance de lo que había sucedido. Terry se hundió de rodillas con el pecho apretado por el dolor y el horror. Las lágrimas abrieron caminos a través de la mugre de su rostro, mientras inspeccionaba el yermo que una vez había sido su hogar. Todo el peso de la brutalidad andoriana se estrelló contra él y le robó el aliento. Un destello de metal en el horizonte arrancó a Terry de su angustia. Se puso de pie tambaleándose entrecerrando los ojos contra el sol. Un escuadrón de figuras marchó hacia las ruinas. Sus armaduras captaron la luz. Andorianos. Eran parte de una patrulla de rutina enviada para asegurarse de que ningún sobreviviente humano hubiera emergido de su escondite. Los andorianos nunca se habían olvidado de Arcadia ni de los rumores de los ocultos. Creo Chambers habían jurado mantener su vigilancia sobre el planeta durante el tiempo que fuera necesario para garantizar que la humanidad estuviera realmente extinta. La sangre de Terry se heló cuando los andorianos asimilaron las implicaciones. ¿Dónde estaban? Viniendo por él, si lo encontraban, sufriría el mismo destino que el resto de su especie. Solo tenía unos momentos para actuar girando sobre sus talones. Terry se sumergió en el laberinto de escombros, y los restos su corazón latía con fuerza. El sonido del fuego de plasma andoriano crepitaba detrás de él mientras corría el calor de la explosión quemándole la espalda. Terry no miró hacia atrás. No podía permitírselo. Solo podía correr más profundamente en las ruinas de Arcadia. La nave espacial oculta, mientras los ecos de la persecución andoriana se desvanecían detrás de él. Los pulmones de Terry ardían, su corazón latía como un tambor de guerra. Las ruinas parecían cerrarse a su alrededor, un laberinto de hormigón destrozado y metal retorcido. Sabía que solo estaba retrasando lo inevitable. Los andorianos eran implacables y nunca dejarían de cazarlo, no hasta que estuviera muerto como el resto de su especie. Terry se deslizó por una esquina y se congeló. Sus ojos se abrieron enclavado. Entre los escombros había una vista que Terry nunca se había atrevido a esperar, y una antigua nave espacial humana sonaba maltratada y chamuscado, pero intacto, era una reliquia de una etapa perdida, una época en la que la humanidad había alcanzado las estrellas con ambas manos. Terry se acercó a la nave con cautela, sin atreverse a creer que era real. Pasó las manos sobre el metal picado, maravillándose de la mano de obra. La nave era un testimonio del ingenio y la resistencia humanos, un símbolo de una época en la que se habían atrevido a soñar. Un rayo de plasma pasó silbando junto a la oreja de Terry y lo devolvió al presente. Se giró para ver a los soldados andorianos entrando en el claro con sus armas en alto. Terry no dudó. Corrió hacia la nave. Sus pies golpeaban el pavimento agrietado. La escotilla de la nave estaba atascada. Los mecanismos corroídos por siglos de abandono. Pero Terry era ingeniero y siempre había sido bueno con sus manos. Con un último tirón desesperado, la escotilla se abrió con un crujido. Terry se arrojó adentro y cerró la escotilla de un golpe. Detrás de él, el interior de la nave estaba oscuro. El aire estaba viciado y espeso por el polvo. Para Terry, era la vista más hermosa que había visto en su vida. Él mismo en el asiento del piloto, sus manos volando sobre los controles desconocidos. Los sistemas de la nave eran antiguos, la tecnología torpe y obsoleta, pero lentamente, milagrosamente, comenzaron a parpadear a la vida afuera. Los andorianos habían llegado a la nave, golpearon el pasillo gritando para que Terry se rindiera, pero el corazón de Terry se disparó cuando los motores tosieron, chisporrotearon y luego rugieron a la vida.
La nave se estremeció cuando columnas de polvo y molienda fueron destruidas, las ventanas despejando para revelar las ruinas de Arcadia más allá. Las manos de Terry se cerraron alrededor de los controles. Una sonrisa feroz partió su rostro. Los andorianos cayeron hacia atrás, protegiéndose los ojos, cuando los propulsores de la nave estallaron con una luz cegadora, con una explosión atronadora. La nave se levantó de los escombros, los andorianos se dispersaron ante ella como hojas en un huracán. El peso de la gravedad cayó mientras la nave arañaba el cielo dejando las ruinas de Arcadia detrás. La nave atravesó las nubes, la curva azul del planeta cayendo debajo de ella. Terry se hundió en su asiento con el corazón acelerado. Lo había logrado. Había escapado. Pero incluso cuando el alivio lo invadió, Terry supo que su lucha estaba lejos de terminar cuando la nave se precipitó al vacío. La mente de Terry corría con posibilidades. Él era el último humano, despierto, el único sobreviviente de su especie. Sabía que no podía enfrentarse solo al imperio andoriano. Pero tal vez, solo tal vez, aún había esperanza en las cámaras Creo ocultas. Los dedos de Terry bailaron sobre los controles, trazando un curso más profundo en el espacio inexplorado, en algún lugar escondido en mundos olvidados. Había otras cámaras Creo como la que lo había salvado, y dentro de esas cámaras, lo último de la humanidad dormía esperando ser despertado, dijo la mandíbula de Terry mientras las estrellas se desdibujaban más allá de las ventanas gráficas. No sabía cómo y no sabía cuándo, pero se juró a sí mismo que encontraría una manera de despertar a su gente. Para liderarlos en una lucha por la supervivencia contra el azote endoriano, la nave salió del hiperespacio, la luz de las estrellas inundó las ventanas gráficas, apareció una pequeña luna llena de viruelas. Más adelante, sus superficies estaban marcadas por antiguos impactos. Las manos de Terry se apretaron sobre los controles cuando la instalación de Creo apareció a la vista. ¿Los andorianos ya habían encontrado este lugar? ¿Había venido hasta allí solo para encontrar cadáveres fríos y cápsulas destrozadas? Pero cuando la nave se abalanzó sobre la superficie lunar, los miedos de Terry se derritieron en asombro. La instalación criogénica permaneció intacta, sus puertas reforzadas, aún selladas, su reactor aún latiendo con poder. Contra todo pronóstico, este puesto avanzado, oculto, había resistido los largos siglos intocado por la ira andoriana con exquisito cuidado. Terry atracó la nave y activó la esclusa de aire. El polvo se arremolinaba alrededor de sus botas, mientras avanzaba por los largos corredores, inactivos, el único sonido, el zumbido de la maquinaria antigua y el áspero aliento de su propio aliento en su casco. Terry corrió hacia la consola de control. Su mano temblaba mientras iniciaba la secuencia de renacimiento uno por uno. La cápsula de crayones se abrió con un silbido descubriendo nubes de vapor en el aire. Gélido figuras se agitaron dentro tosiendo y temblando, mientras se abrían camino de regreso a la conciencia. Una mujer tropezó con su cápsula. Sus ojos muy abiertos y atormentados, miró a Terry como si fuera un fantasma. ¿Qué pasó?, preguntó su voz temblorosa. Lo último que recuerdo, los endorianos estaban atacando. ¿Cuánto tiempo estuvimos fuera? La voz de Terry estaba áspera por la emoción mientras respondía, siglos. Todos los que quedamos mientras los otros sobrevivientes emergen acurrucados juntos en estado de shock y confusión. Terry sintió una oleada de alegría agridulce. Ya no estaban solos. Ya no eran los últimos de su especie en este rincón olvidado del universo. Las brasas de la humanidad aún brillaban. Terry cuadró sus hombros frente a sus compañeros sobrevivientes con fuego en sus ojos. Los andorianos creen que han ganado. Creen que nos han aniquilado. Pero todavía estamos aquí. Todavía estamos luchando y vamos a recuperar nuestros WH y hacer que esos bastardos alienígenas paguen por lo que han hecho. Lentamente, vacilantes, los otros humanos asintieron. Un murmullo de acuerdo recorrió el grupo. Un destello de esperanza desafiante en ese momento comenzó la verdadera resistencia. Una banda árabe de sobrevivientes. Los últimos de la raza humana.
unidos por una voluntad inquebrantable y una sed compartida de justicia surgiendo de las cenizas. Las palabras de Terry quedaron pesadas en el aire mientras los sobrevivientes recién despertados se reunían a su alrededor con los ojos muy abiertos, con una mezcla de miedo y determinación. «Tenemos que movernos rápido», dijo Terry. Su mirada recorriendo a los humanos reunidos, los andorianos. «Estarán rastreando las firmas de energía de las cámaras. Creo estarán aquí pronto, y tenemos que habernos ido para entonces». Rápidamente expuso la sombría realidad de la galaxia bajo el gobierno andoriano. La subyugación, la opresión, la implacable búsqueda de cualquier humano restante. Los supervivientes escucharon en un silencio sombrío el peso de su situación, hundiéndose. Pero había una resolución de acero en sus ojos, un fuego que se negaba a extinguirse. Estos no eran humanos ordinarios. Eran supervivientes. Todos y cada uno de ellos habían soportado lo inimaginable y estaban listos para luchar por su libertad. Juntos, el grupo se acurrucó alrededor de una pantalla holográfica parpadeante, formulando un plan audaz. Terry trazó su dedo sobre el mapa estelar que marcaba las ubicaciones de otras instalaciones. «Creo nos separamos», dijo su voz firme con convicción. «Mi grupo tomará la nave en la que llegué el resto de ustedes. Encuentren todas las naves que puedan en esta instalación. Lanzaderas transporta cualquier cosa que pueda volar». Tocó un punto en el mapa. Un pequeño sistema estelar sin importancia. «Nos reuniremos aquí en estos core coordinados. Desde allí reuniremos nuestras fuerzas y contraatacaremos contra los teandorianos». Hubo asentimientos de acuerdo. Sonrisas sombrías de anticipación. Los humanos se dividieron en equipos, cada uno encargado de una instalación de crayones diferente, mientras se preparaban para partir. Terry hizo a un lado a un joven llamado Jason, sus ojos intensos. «Jason, estás a cargo de la instalación Delta. Contamos contigo, encuentra a tanta gente como puedas y tráela al punto de encuentro». Agarró la mano de Jason. Su agarre firme juntos. «Podemos terminar con esta pesadilla de una vez por todas». Jason regresó para apretar su mandíbula apretada con determinación. «No te decepcionaremos. Terry, estaremos allí. Pase lo que pase». Con despedidas finales y deseos de suerte, el grupo se dividió, cada uno dirigiéndose a sus naves asignadas. Terry se acomodó en el asiento del piloto de la antigua nave, su tornillo, dispuesto detrás de él. Respiró profundamente. Sus manos descansando sobre los controles, las naves encendieron sus motores, zumbando a la vida, y así, los últimos vestigios de humanidad partieron hacia el vacío una vez más. Ya no eran meros supervivientes, sino guerreros en una misión. Los andorianos habían gobernado la galaxia sin oposición durante siglos, aplastando a todos los que se les oponían. Pero ahora se enfrentarían a una fuerza que nunca antes habían encontrado, el espíritu indomable de una especie llevada al límite luchando por su propia existencia. Este era solo el principio, la primera chispa de una rebelión que pronto brillaría en las estrellas. La humanidad estaba despierta una vez más, y no descansarían hasta que fueran libres. Las naves despegaron corriendo hacia el vacío, sus rastros de iones se desvanecieron contra la oscuridad interminable. La silenciosa cámara de Creo quedó atrás de ellos, silencioso monumento a una era perdida por delante. Solo había incertidumbre y peligro, pero también un rayo de esperanza, la oportunidad de un nuevo comienzo. La rebelión crece. Entonces la voz del narrador se hinchó de orgullo mientras relataba la atrevida ofensiva de los humanos, las fortalezas andorianas, que alguna vez se creyeron inexpugnables, se derrumbaron bajo el furioso ataque de la flota humana. Los alienígenas se apresuraron a montar una defensa, pero los tomaron por sorpresa y su complacencia se convirtió en